Muy buenas noches, le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir la cápsula de esperanza de esta noche. Me gustaría por favor que me acompañaran al libro de Nehemías, Nehemías capítulo 1, versículo 3, en Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente forma: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Quiero resaltar una frase, la primera frase de este texto que dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Yo no sé a usted, pero a mí varias personas me han dicho, las cosas no andan bien. Y no es porque me quieren alarmar ni me quieren amedrentar. Sencillamente son las cosas que están sucediendo. No podemos abstraernos de la realidad, no podemos entrar en una negación de que nada está sucediendo. En estos momentos las cosas no andan bien. Precisamente era el reporte que le dijeron a Nehemías las personas que llegaron de Jerusalén. Le dijeron, la ciudad está en desgracia, la ciudad está en una situación difícil, la gente está muy mal, las cosas no andan bien. Y una de las cosas que nosotros tenemos que estar claros es que hoy en día, en medio de las situaciones que estamos viviendo a nivel local, a nivel mundial, tenemos que estar claros de que no podemos hacernos de la vista gorda ni cerrar nuestros ojos ante la situación que se está dando, porque eso es lo que realmente va a darnos fuerza para poder tener una estrategia, poder actuar con la ayuda de Dios para ir hacia adelante. Y esta noche vamos a hablar sobre un tema. El tema es cómo construir sobre murallas derribadas. Y vamos a ver en Nehemías cómo él logró construir en medio de una ciudad con un muro derribado, con una muralla derribada, cómo él logró con la ayuda de Dios vencer esos obstáculos. Vamos a hablar un poquito sobre las murallas. Las murallas son edificaciones que se realizan con el propósito de proteger, con el propósito de delimitar una ciudad. También le permite a la ciudad controlar la entrada y la salida de personas extrañas y ajenas a la ciudad. Pero, ¿cómo es una ciudad que no tiene murallas? Imagínense la ciudad de Jerusalén. Eran muchos y muchos metros cuadrados de superficie de ciudad sin muros, porque los muros habían sido derribados hace muchísimos años atrás. Una ciudad sin murallas es una ciudad que tiene inseguridad, que sufre de indefensión y que también es muy vulnerable a sus enemigos, a los ataques del enemigo. Entonces, no sé cómo estarían ahora, haciendo una similitud, nuestras murallas. Las murallas en lo personal, las murallas en nuestra familia, las murallas en lo económico. ¿Será que nuestros muros económicos han sido derribados? ¿Será que en nuestras vidas, en nuestras familias, puede ser que en el área familiar haya algún muro derribado? Haga un examen de la ciudad, de su ciudad. También puede ser que hayan sido derribados esa muralla de protección en lo espiritual. Y todas estas cosas hacen que nosotros tengamos inseguridad, hacen que nosotros tengamos indefensión, que seamos extremadamente vulnerables a un ataque del enemigo. Y nosotros no podemos estar, diríamos, descuidados, pensando, estas murallas están aquí, se derribaron y bueno, vamos a seguir adelante. Debemos tomar cartas sobre esa situación. Debemos estar claros de que si las cosas no andan bien, con la ayuda de Dios podemos vencer. Ahora me gustaría enumerar algunas de las estrategias que Nehemías siguió para la reconstrucción de los muros en medio de la destrucción, en medio de esa muralla derribada. Y me gustaría que me acompañaran a poder ver cada una de esas estrategias, de esas acciones que él tomó para poder levantar la muralla de protección para la gloria de Dios. La primera estrategia, el primer paso que él hizo fue: puso lo espiritual primero que lo natural. Vaya, si es una de las cosas que más hemos aprendido en nuestra congregación, es que lo espiritual prima sobre lo natural. Vamos a leer Nehemías 1:4. Vamos a ver esos ejemplos de cómo él puso lo espiritual sobre lo natural. Dice Nehemías 1:4:
Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías 2, de 4 al 5, hay una frase importante. Dice, después de orar al Dios del cielo, contesté. Y en Nehemías 4:3, su sección A, dice lo siguiente. Entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Si usted ve cómo Nehemías lo primero que hizo después de escuchar el reporte, después de escuchar eso que sucedió, eso que está suscitándose en esa ciudad amada por él, lo primero que él hizo fue buscar a Dios. Y eso es poner lo espiritual sobre lo natural. Él no salió despavorido, él no empezó a tener una actitud de protesta o de manifestación contra el gobierno, contra el sistema. No. Al primer lugar donde él acudió fue al trono de la gracia de Dios. Y allí él ayunó, ahí él oró, ahí él presentó las peticiones. Y en el libro de Nehemías se lee esa oración hermosa que él hace por el pueblo de Jerusalén. Y eleva esa oración creyendo que allá arriba hay un Dios poderoso que puede hacer las cosas más allá de lo que pedimos o entendemos. Así que el primer paso en medio de las murallas derribadas es poner lo espiritual sobre lo natural. Lo segundo la frase que quiero dejarles como un consejo de vida en este punto es: las fuertes murallas se edifican con una consistente actitud de oración. Ese es el consejo, la lección que puedo encontrar en este punto de poner lo espiritual sobre lo natural. Lo segundo que hizo Nehemías fue que fue paciente y dejó que Dios lo guiara. Fíjese que no fue una actitud, termino de orar y enseguida voy a resolver el problema. Él esperó un momento. Fíjese lo que dice Nehemías 2:4. El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Ahora le voy a dar un datito histórico. Entre la oración de Nehemías cuando le dieron la mala noticia de que todo andaba mal y este acontecimiento cuando está enfrente del rey, porque él era el copero real, él probaba la copa real antes de que el rey la probara para ver si estaba envenenada, así que era una persona de extremada confianza. Parece que era un excelente consejero, porque los coperos por lo general, y principalmente el copero principal, era uno de los consejeros del rey. Fíjese que de ese tiempo a ese momento pasaron 4 meses. Fíjese que tuvo que esperar 4 meses aproximadamente para que Dios le dirigiera y le guiara para abrir su boca y hacer esa petición al rey. Eso no era sencillo. De hecho, el rey se dio cuenta que él estaba triste y le hizo la pregunta: ¿por qué estás triste? Y en ese momento él oró a Dios. Dice el texto: después de orar al Dios del cielo, contesté. Fíjese que hay una combinación entre lo que hago y el proceso de oración. Y Nehemías no actuó de forma impulsiva. Nehemías esperó un tiempo para que Dios lo guiara. Por eso no debemos tratar de resolver el problema de una vez a veces. A veces saltamos a tratar de resolver las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría, pensando que nosotros sí lo vamos a resolver. Pero si nosotros hemos orado a Dios y tenemos confianza en que esa respuesta va a venir, tenemos que permitirle a Dios que actúe en nuestras vidas y que Él pueda decirnos: ahora puedes actuar. Vamos a ver la lección de vida que puedo dejarte en este punto que dice: fue paciente y dejó que Dios lo guiara, en la siguiente. La precipitación en las decisiones es un estorbo para la guía divina. La precipitación en las acciones es un estorbo para la guía divina. Entonces, cuando nos precipitamos a actuar a veces, no permitimos que Dios nos guíe. Y entonces decimos: Señor, ¿pero qué pasó?
pero es que no esperaste que te diera la instrucción, no esperaste que yo te dijera cuál era la ruta, no esperaste para que yo te dijera cuál era el camino, la salida. Y esa es la lección, no debemos precipitarnos porque Dios, estamos seguros que va a dar la salida. Bien, la tercera estrategia que Nehemías sigue para construir sobre muralla derribada es la siguiente. Realizó una evaluación objetiva de la situación. Vayamos a Nehemías 2, 11 y 12. Dice así: Entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga con excepción del burro en el que yo cabalgaba. ¿Ok? Primero puso lo espiritual sobre lo natural. Luego esperó que Dios lo guiara. Y en tercero, hizo una evaluación objetiva de la situación. Nosotros nos hemos sentado a ver realmente qué es lo que está sucediendo. Hemos hecho una evaluación de los daños. Hemos hecho una evaluación de por qué el muro o la muralla fue derribada. O hemos visto hasta dónde y cuál es el efecto de esta situación. Porque a veces hay personas que minimizan los problemas y hay personas que sobredimensionan los problemas. Ambas formas de ver están equivocadas. Porque si minimizo los problemas, bueno, no le pongo mucha atención y bueno, eso se resolverá solo. Pero puede ser que sea apenas la punta del iceberg y sea una gran situación que debamos atender. Pero hay personas que sobredimensionan los problemas. Entonces ven los problemas de un tamaño más grande de lo que son. Entonces ambos aspectos hacen que nosotros perdamos la perspectiva real y la posibilidad de poder tener una forma de abordarlos con la guianza de Dios. Entonces la lección que puedo dejarle de este punto que dice realizó una evaluación objetiva de la situación es la siguiente. Dice que saber la dimensión correcta de la situación, dice, hace más clara la ruta a la solución. Saber la dimensión nos ayuda a encontrar de forma más clara la solución. Por eso tratemos de tener una perspectiva real de los problemas que tenemos. La cuarta estrategia o la cuarta acción que tomó Nehemías ante las murallas derribadas tiene que ir muy relacionada con la anterior. Y dice lo siguiente. El cuarto, buscó el apoyo de otros con prudencia y audacia. Buscó el apoyo de otros con prudencia y audacia. Vayamos a Nehemías 2, versículos 16 y 17. Dice así: los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, con los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero les dije esta frase: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Una de las cosas que me llama la atención de esta frase, porque después que hizo una evaluación clara de qué es lo que está sucediendo, no le doró la píldora a los líderes, no le hizo las cosas más fáciles, no se las barnizó, sino que sencillamente, señores, estamos en una terrible situación. Dimensionó perfectamente lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Estamos en una difícil situación, estamos en vulnerabilidad, estamos en indefensión, estamos en completa inseguridad. Así que lo que nos toca hacer con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, es empezar a reconstruir las murallas derribadas. Y para eso tenemos que tener ánimo en Dios. Para eso tenemos que levantarnos en Dios. Y fue un asunto que él dice, tal vez Nehemías tenía la habilidad para saber, Dios le había dado la capacidad para saber cómo hacer el trabajo. Le había ayudado a planificar, le había ayudado a buscar los recursos, había pedido cartas, pidió madera, pidió gente, pidió ejército. Muchas cosas lo ayudaron en ese proceso. Pero él con esas personas no iba a poder construir el muro. Para ello buscó apoyo. Entonces nosotros no debemos intentar
construir o levantar esas murallas derribadas en lo económico, en la familia, en el matrimonio, en las situaciones espirituales. Tratar de levantar esas murallas solo. Porque cuando nosotros tratamos de levantar esas murallas en soledad, es más complicado, hay mayor desgaste y por lo general no lo logramos. Porque Dios nos creó para poder, diríamos, ser de ayuda el uno para con el otro. Debemos evitar tratar de levantar nuestras murallas solo. Busquemos apoyo, busquemos ayuda, busquemos personas a las cuales les tenemos confianza, a las cuales respetamos, personas balanceadas, serias, que tienen sabiduría de Dios, también para que nos orienten de cómo podemos levantar esas murallas. La lección para este punto, número 4, acerca de buscar apoyo es la siguiente. Construir la muralla con apoyo multiplica las posibilidades de logro. Construir las murallas con apoyo multiplica las posibilidades de logro. Así que si tenemos alguna sección del muro derribado, alguna sección de nuestra muralla en ruinas, no lo hagamos solo, busquemos apoyo. La quinta acción que hizo Nehemías, que realizó Nehemías para poder levantar esas murallas fue que infundió fe y esperanza a los demás. Infundió fe y esperanza a los demás. Vamos a leer Nehemías 2:18. Dice de la siguiente forma: después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Qué interesante respuesta del pueblo. No fue necesariamente cuando Nehemías le dijo: miren, estamos en una situación difícil, empecemos a reconstruir, y empezaron a saltar a reconstruir. No. Una de las cosas que les impactó, una de las cosas que los motivó, que les despertó el espíritu, fue que Nehemías le contó a ellos cómo la bondadosa mano de Dios había estado con él para prosperarlo en todo lo que estaba haciendo. Eso fue un testimonio. Él le contó el testimonio de la guianza de Dios. Le contó el testimonio de cómo el rey le ayudó para poder proveerle los recursos, que le dio el permiso, que le permitió y que le abrió las puertas para avanzar. Él le contó cómo Dios lo guardó en el viaje. Contó todas las maravillas de Dios. Hay personas que están a nuestro alrededor, que tal vez tienen los muros derribados, tal vez tú los conoces, tal vez han perdido el trabajo, tal vez tienen una situación familiar, alguna persona con enfermedad. Somos los Nehemías para ellos. Somos aquellos que podemos hablarles a ellos de la bondadosa mano de Dios sobre nosotros. Esa bondadosa mano de Dios que hasta aquí nos ha ayudado. Esa poderosa mano de Dios que ha hecho que nosotros podamos atravesar el valle de sombra y de muerte con esa paz y con esa confianza de que Él está con nosotros. Así que nosotros podemos ser como Nehemías para esas personas que tienen las murallas derribadas. También podemos afirmar nuestra vida. Si en nosotros, en nuestra vida o alrededor de nosotros hay murallas derribadas, podemos recordar las grandes bondades que ha tenido con nosotros el Señor en el pasado. Recordemos esos hechos, recordemos esas situaciones donde Dios nos liberó, donde Dios nos suplió, nos proveyó, cuando Dios intervino para protegernos. Esa es la bondadosa mano de Dios que nosotros hemos experimentado. Así que la lección de vida de este punto es la siguiente: un grupo, familia con fe, un grupo o familia con fe y esperanza encuentra fuerzas en medio de la debilidad. Es importante la fe, es importante la esperanza, porque con esa fe y esa esperanza en Dios es que nosotros vamos a poder ir por encima de la debilidad, ir por encima de esos muros derribados y empezar a ver esos muros reconstruidos con ese esfuerzo con Dios, con esa guianza de Dios, ¿verdad? Y allí vamos a poder ver esa respuesta, porque la bondadosa mano de Dios está con nosotros. La sexta acción que hace Nehemías para levantar estos muros derribados, estas murallas derribadas, es la siguiente:
enfrentó con valentía la oposición. Y voy a leer dos textos en Nehemías para hablar de la oposición que él experimentó. El primero está en Nehemías 2:10. Dice: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y en Nehemías 2:19 dice: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra huestes. Mucho movimiento espiritual podría estar detrás de esos muros derribados. También puede estar la acción de la carne. Nuestra carne que está apelando siempre a los malos deseos, a las malas actitudes, a las malas acciones. Ambos están tal vez en conspiración hasta cierto punto, tratando de que nuestros muros se mantengan derribados o tratando de derribar estos muros. Así que Nehemías enfrenta a Sanbalat, a Tobías y a Gesem. Esa era la oposición de Nehemías. Pero puede ser que nuestra oposición se manifieste dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestra propia organización o en el vecindario. Pero acuérdese, no es necesariamente la persona, si es una combinación entre el mundo espiritual y la carne, las acciones de la carne. Entonces nosotros debemos reaccionar como reaccionó Nehemías. Leamos el texto que está en Nehemías 2:20. Mire cómo reacciona Nehemías. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¡Qué poderosa declaración! La repito: porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Sabemos que nosotros somos propiedad. Él nos compró a precio de sangre. Jesús nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros podemos decir que hemos sido redimidos por su sangre. Y nosotros podemos declarar y decir: Señor, nosotros vamos a levantarnos y vamos a edificar. Podemos proclamar la verdad de la palabra a la luz del proceso de un muro caído, de una muralla derribada. Porque esa muralla no va a permanecer derribada. Esa muralla, en el nombre de Jesús, va a ser reedificada y levantada por el poder de Dios y para la gloria de Dios. No va a ser para que digan que nosotros fuimos los mejores o los más sabios o los más inteligentes, sino que va a ser levantada para decir: qué grande es el Dios tuyo. Y damos gracias a Dios por eso. La lección que queremos dejarte, o quiero dejarte en este punto número 6, donde dice: enfrentó con valentía la oposición, es la siguiente. La verdadera valentía para enfrentar la oposición no está fundada en nuestra fuerza, sino en la de Dios. Nuestra valentía no viene de nosotros. Nuestra valentía va a venir del Dios poderoso que hizo el cielo y la tierra. ¿Puedes decir amén a eso? Y el último, y finalmente el último punto, o la última acción que hace Nehemías para levantar estas murallas derribadas, es que Nehemías mantuvo su confianza en Dios. Nehemías mantuvo su confianza en Dios, y eso está en Nehemías 6:9. Porque todos ellos me amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fíjese la oración corta pero poderosa de Nehemías. Fortalece, oh Dios, mis manos. Fortalece tú mis manos. Y puedes esta noche hacer esta oración y decirle: Señor, yo sé que estoy en una situación difícil, yo sé que estoy pasando por una prueba, estoy viendo que las murallas de mi ciudad han sido derribadas, o una parte de las murallas de mi ciudad han sido derribadas, pero en tu nombre voy a recibir esa fuerza. Fortalece tú mis manos. Resultado de la confianza. Vamos a leer Nehemías 6 del 15 al 16. Fíjese el resultado final de todo esto. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul,
en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Al final, pudieron ver que el Dios de Nehemías era poderoso. Se dieron cuenta que esta obra no era de Nehemías. Se dieron cuenta que el propósito no era de Nehemías, sino el propósito era del Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y la frase que quiero dejarte, la enseñanza que quiero dejarte en este punto de la confianza en Dios dice: solo llegaremos a experimentar una plena confianza en Dios hasta que no tenemos otra alternativa que dejar que sus fuertes brazos nos sostengan. Esos brazos poderosos, esos brazos que pueden sostenernos aún si estamos cayendo, esos brazos pueden intervenir, pero debemos tener esa confianza puesta en Dios. Al final, quiero decirte lo siguiente: aunque los muros se hayan derribado, aunque tú veas que las murallas están caídas, aunque tú creas que las cosas tal vez no se van a resolver, tal vez en lo matrimonial, en lo familiar, aún en lo espiritual, en lo emocional, dentro de tu corazón hay muros que se han derribado. Cosas que han sucedido tal vez en este tiempo de cuarentena o este tiempo un poco antes. Hay muros tal vez derribados en tu corazón. Pero podemos hacer como Nehemías. Podemos hacer cada una de las cosas que él hizo confiando en Dios. Por eso te aconsejo, pon lo espiritual primero que lo natural. Sé paciente y deja que Dios te guíe. Realiza una evaluación clara de la situación. Busca apoyo en otros con prudencia y audacia. Infunde fe y esperanza a los demás. Enfrenta con valentía la oposición y mantén tu confianza en Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque en ayuda de nosotros está el mejor constructor, Jesucristo. Él puede hacer que de las ruinas sean levantados nuevas murallas de protección. Que las cosas que nosotros tenemos y que Él nos ha dado sean protegidas por ese cerco, por esa muralla de protección. Jesucristo es el que realmente nos puede sustentar y nos puede levantar para poder edificar esas murallas. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti en este momento y pedirle a Dios que nos ayude y te ayude a ti a levantar esas murallas si en algún momento hayan sido derribadas. Padre, te doy gracias por las personas que han escuchado este mensaje. Te pido, Dios Todopoderoso, que intervengas en sus vidas, que intervengas en esas situaciones que están viviendo y que puedan ver, así como vio Nehemías ver esos muros en 52 días ser levantados y reconstruidos, ellos puedan ver en poco tiempo, en la esperanza, en la fe y en la guía tuya, esas murallas de protección y de seguridad levantadas. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas una excelente noche y Dios te bendiga.